Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Rey. Gracias, Rey, por este Yom Shabbat, Rey. Gracias, Rey, porque estamos aquí reunidos. Gracias, Rey, porque vamos a aprender un tema más sobre tu palabra, Rey. Que este tema se nos quede en nuestros corazones, nos van en nuestra mente, sino que también lo pongamos en práctica para futuras generaciones, Rey. Te pido que bendigas a los que preparan esta clase, Rey, porque ellos pusieron de su tiempo para que nosotros conozcamos más de ti, Rey. Te doy gracias, Rey, por esta oportunidad que nos dejaste conectar, Señor. Y a los que no se pudieron conectar, puedan la próxima, Señor, pero tú sabes sus situaciones, Rey. Pedimos que nos bendigas a todos, Rey, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Pues ahora sí, cámaras y micrófonos y controles para Peter y Gina. Ahí me escuchan bien. Es que estoy teniendo problemas con el internet. ¿Te escuchas bien, Gina? Súper bien. Ok, bueno. Se me trabo, me dicen. Sí, Bueno, súper, se escucha súper bien. vale, gracias, Cami. Bueno, entonces ahí vamos a ver la pieza número 44, el libro de Hechos. Eh, Peter, ¿puedes seguir a la otra diapositiva, por favor? Bueno, la introducción, el texto clave de todos los rompecabezas es Primera de Pedro, capítulo 1, del 23 al 25. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Yo, O ya se lo sepa. Dale, por favor. siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Señor que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Viene en primera de Pedro 1, 23 al 25. Listo, Ari, muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 2, que sé que está en la pantalla. ¿Alguien sí me quiere ayudarlo a leer, por favor? Tami tiene la mano levantada, Gina. Dale, es que no veo las manitas, entonces dale, por favor. No, solo quería decirles que me sé de memoria el versículo de primera de Pedro. ¿Tú también? Ah, perdón, no escuché nada, se me acabó de ir y volver el internet. Entonces No te no sé qué preocupes, Gina. dijera. Nos estaba contando que se saben el versículo de memoria. Pero ya también Judith nos ayudó a levantar la manita. ¿Nos ayudas a leer, Judith, por favor? Sí, sí, sí. Gracias. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Oli, ¿me escuchan? Sí, te escuchas bien, Gina. Ah, vale. ¿Qué habían dicho o alguien leyó? Sí, leyó Judith. Ah, listo. Vale, muchas gracias. Bueno, dame un segundo acá. El cuadro. Entonces dice que en el versículo dice que... Bueno, entonces este es el texto clave o este texto introductorio a este segundo tratado que vamos a ver por quién fue escrito. Entonces, Peter, ¿ya con la siguiente, por favor? Entonces, acerca de los datos generales de este libro,
pues fue escrito por Lucas, el médico amado, quien escribió también el Evangelio de Lucas. La fecha fue entre el 60 y 69 después de Cristo, en el año. Y acerca de este libro, pues, como decía en el versículo, es un tratado, pero este es el segundo tratado. El primero, pues, fue el de Lucas, el del Evangelio de Lucas, y el segundo, pues, ya es el Hechos de los Apóstoles que escribió. Em, Seguimos a la siguiente, por favor. Gracias. Las secciones del Nuevo Testamento. Pues el Nuevo Testamento se podría dividir en cuatro secciones. Primera, Evangelios, luego los Hechos de los Apóstoles, luego las cartas apostólicas y luego el Apocalipsis. Cada una de estas cuatro secciones también se podría. Ya tenemos. Sí, esperamos un segundito, Ari. Seguro ahorita ya se regresa. Um, Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Gina. No worries, aquí estamos. ¿En dónde quedé? Eh, Lo eh, de ¿Se me escucha algo? dijiste los secciones. nombres de las cuatro secciones y explicabas y ahí se perdió. Ah, ok. Bueno, estoy diciendo que estas cuatro secciones también pues representan los cuatro misiones, podría decir, de Yeshua a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, los evangelios representan aquí él muere. Entonces vimos cómo él llegó a este mundo y fue ese cordero inmolado que murió por nosotros. Entonces ahí, como que hasta ahí llegó, murió. Pero en los hechos dice, he aquí él vive. Entonces, pues ya se retrata es acerca de su resurrección y de todo lo que hizo en la vida de los apóstoles. En las cartas apostólicas se habla de, he aquí, él edifica o instruye a su iglesia. Entonces ahí es cuando ya empieza a conformarse o habla también acerca de cómo debemos vivir nosotros como su iglesia. Y en Apocalipsis ya es el último paso, digámoslo así, para que ya él venga y él reine con poder y gloria. Em, Podemos seguir a la otra. Peter, por favor, perdón. Bueno, las secciones. Este libro se divide en tres secciones. La primera sección es del capítulo 1 al 2, que habla acerca del levantamiento del tabernáculo de David. El capítulo 3 al 12 se habla acerca de los hechos de los apóstoles en general. Y el capítulo 13 al 28 hablan acerca de ya los hechos, pero del apóstol Pablo, o sea, lo que empieza a pasar de su vida y, bueno, de los diferentes viajes misioneros que tiene. Podemos, yo creo que seguir, por favor. Bueno, entonces entramos a la sección 1. Eh, Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 11. Entonces, dicen, en el primer tratado, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta frase que nombra acerca, hablándoles acerca del reino de Dios, este es el mensaje que Yeshua, el mensaje principal que Yeshua vino a darnos, de que arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí,
al cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, en el versículo 6 habla acerca de, le hacen la pregunta a los apóstoles de cuándo reino, que se restaurará el reino de Israel en este tiempo. Esa era la esperanza de todo el pueblo de Israel, de los apóstoles y de los profetas. De los profetas se habló acerca de eso, de la restauración de Israel, cuando se unirán las dos casas, cuando vendrá el Mesías. Entonces, pues, los discípulos preguntan que si ya es el tiempo, pero Yeshua les dice que pues eso todavía no les toca saber. Dice, pero recibís poder en el versículo 8. La palabra poder viene del griego dunamis, que se traduce como dinamita. Entonces, lo que les estoy diciendo es como, pero recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, dinamita es como algo explosivo, algo que va a hacer un impacto y que podríamos decir que eso fue lo que ocurrió. em, en los discípulos, ellos empezaron a hablar la palabra, recibieron al Espíritu Santo y empezaron a impactar y a hacer cambios por donde iban, hablando del Evangelio o de las nuevas o de la Torah, explicándolo. Mm, Dice que en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. La palabra testigos se puede también traducir como mártires. Entonces, pues vemos que el ser testigos de Yeshua es también poner nuestra vida al servicio de él y ser como mártires. Mm, En el versículo 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos dos varones es el número de testigos para que conste toda palabra de la escritura. O sea, en muchas ocasiones de la Biblia vemos que siempre como que se nombraban dos testigos o dos personas que estaban ahí mirando de pronto una situación, así como que constataban, eran los que daban como afirmación a lo que estaba pasando. Entonces, pero también probablemente estos dos testigos o estos dos varones fueron dos ángeles o personajes, como los testigos que habló Zacarías o los testigos de la casa de Israel y de Judá. Mm, y dice que en el versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esta, esta última frase muestra esperanza de que Yeshua vendrá de nuevo con poder y gloria entre las nubes y con toquido de shofar, o sea, vendrá en su esplendor. Bueno, pues aquí después de este ya sigue la lección del sucesor de Judas, cuando pues ellos ya echan suertes para mirar quién va a ocupar el lugar de Judas si le toca a Matías, creo. Sí, que la suerte cayó sobre Matías y fue ya contado sobre como parte de los 12 apóstoles.
pero que si se hubieran esperado un poquito a la dirección del Eterno, creo que ese lugar lo hubiera ocupado el apóstol Pablo. Bueno, en el segundo capítulo eh, ya es la venida del Espíritu Santo, se parece que el segundo Pentecostés. Este capítulo se interpreta mal porque dicen que es el surgimiento de la iglesia cristiana, pero pues nosotros sabemos que es el levantamiento del tabernáculo caído de David, el resurgimiento de las 12 tribus que reciben en el Espíritu Santo como el primer Pentecostés. Que en el primer Pentecostés, cuando salieron de Egipto, eh, estaban saliendo de las tierras donde estaban saliendo del extranjero, estaban saliendo de una tierra idólatra pagana para recibir las tablas del Eterno. Y aquí, pues, en este segundo Pentecostés, puede decir que se están reuniendo también esas tribus o esos gentiles, o se está llamando a los gentiles como que a que vuelvan, o a las ovejas perdidas de la casa de Israel a que vuelvan de nuevo al pacto. Em, Dice que Yeshua fue el cumplimiento de todos los salmos y de las profecías. Entonces, pues vamos a leer el capítulo 2 o bueno, todo, ¿no? Del versículo 1 al versículo 13. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer? Ari tiene su manita levantada, Gina. Ah, Ari, Ari, por favor. ¿Qué versículo dijiste? ¿Puedes repetir Del qué versículo, Gina? versículo, Ah, disculpa. del versículo, tranquilo, del versículo 1 al 3, por favor. Sí, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Les sigo? Sí, sigue hasta el 13, por favor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír que aquel bullición se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y proselitos pe- pens- ¿qué sí? Cres- cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas del Señor. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían lo que pasaba es que estaban borrachos.
Listo. Gracias, Ari, muy amable. Bueno, entonces acá en esta primera parte del segundo capítulo habla acerca pues del día de Pentecostés, donde pues Pentecostés sabemos que quiere decir 50. Estos son 50 días después de la Pascua y recordando el día en que recibieron las instrucciones en el monte Sinaí. Dice que vino un estruendo. Esto se podría comparar con lo que pasó en el monte Sinaí, donde el monte empezó a humear, donde había estruendo, donde habían sonidos, donde habían relámpagos. Entonces, se está como repitiendo lo mismo del primer Pentecostés. También dice que vinieron un viento recio que soplaba. Este viento se puede también asimilar con la profecía de Ezequiel 37, los cuatro vientos que soplan sobre los huesos secos. Entonces se puede decir que es como un paralelo, una comparación de que ahí el viento, la presencia del Eterno estaba soplando, ahí estaba restaurando, estaba levantando esos huesos secos de la casa de Efraín. Dice que también pues empezaron a aparecer seres lenguas repartidas como de fuego. Estas lenguas sabemos que pues también hace referencia al primer Pentecostés, donde pues según la tradición judía dicen que cuando Dios hablaba salían chispas de su boca, como chispas o llamitas de fuego que se paraban o se posaban sobre cada uno de los egipcios para traducirles al idioma de ellos lo que Dios estaba hablando. Entonces, en el primer Pentecostés, de la boca de Dios salía y se traducía el, las que a un solo mismo idioma. Y ahora en este segundo Pentecostés, cada discípulo hablaba idiomas diferentes. Entonces también se puede ver la restauración de, de la historia de Babel, de la Torre de Babel, donde todos tenían un solo idioma, pero quisieron hacerse como Dios o quisieron alcanzar la gloria como de Dios, pero Dios los distorsionó y pues y solo de las 12, o sea, les confundió las lenguas. Entonces acá estamos viendo que ahora pasa lo mismo, que hablan diferentes lenguas, pero para la honra de Dios, para la gloria de Dios, donde lo que hablaban era acerca de las maravillas de Dios. Las maravillas son su palabra, la Torá, lo que ya estaba escrito. Eh, Aquí en este pasaje también se abole lo que la Iglesia Católica dice de que, o pues dicen que allá en Israel hay un lugar, un aposento, donde dicen que ahí fue la aparición o donde pasó todo esto de Pentecostés, pero pues el lugar físicamente es muy pequeño para que hubiera cabido toda la gente de que se nombra y hubiera habido todo el suceso. Y además, pues sabemos que la fiesta de Pentecostés era una de las fiestas que se celebraba en el templo, por lo que los discípulos debían estar, era dentro del templo y con mayor razón, entonces ahí sí pasaría lo demás de que la gente pues se asombraba de cómo es que estos estaban hablando diferentes lenguas, porque no tendría sentido decir que estaban en una casa, entonces cómo la gente se dio cuenta de que estaba hablando en otras lenguas. Entonces, pues podemos ver que se abole también esa parte de que ellos estaban en, en una casa y que ahí empezó la iglesia, no que pues sabemos que ahí se conservaba todavía la Torá, se conservaba, pues los discípulos estaban era cumpliendo lo que estaba escrito. Y dice que allí en ese lugar estaban varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Los varones piadosos son personas o judíos proselitos que se estaban convirtiendo al judaísmo, porque pues sabemos que en el templo no podía haber gentiles como tal o extranjeros porque no era abominable, sino que tenía que haber pues solo judíos. Entonces si dice que son judíos prosélitos o piadosos es que ya estaban en camino o en conversión a la palabra, estaban retornando a las raíces. Después de este suceso, pues ya Pedro responde acerca de lo que le dicen de que si estaban borrachos. Entonces, pues Pedro les dice que no, porque hasta ahora eran como las 9 de la mañana y empieza pues es lleno del Espíritu y empieza a hablar sobre a estos hombres.
empieza a hablar acerca de Yeshua y empieza como a conectar los cabos de la palabra, empieza a conectar una porción con otra, dándole sentido que Yeshua era el Mesías, al cual crucificaron, al cual mataron, y bueno, y nombra diferentes pasajes bíblicos donde también nombra un salmo. eh, no estoy segura qué salmo es el que nombra, pero dice que, por ejemplo, en el versículo 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, aquí cita un salmo y pues podemos darnos cuenta que Yeshua es el cumplimiento de todos los salmos y de todas las profecías, de todo lo que hablaron los profetas. Él cumplió cada uno de sus pasajes. Em, bueno, entonces acá después de lo que Pedro dice y habla, pues eso trae como conmoción a los que estaban escuchando y y ahí se convierten 3.000 personas, que equivalen también a las 3.000 personas que murieron en el primer Pentecostés por causa de la idolatría del becerro de oro. Entonces acá también hay esa restauración del primer Pentecostés. Mm, Ahora sí podemos seguir a la segunda sección. Peter, por favor. Bueno, en el capítulo 3 habla acerca de la curación de un cojo, donde estaba situado en la puerta hermosa del templo, ahí en la entrada, y pues Pedro lo ve, le dice que no tiene plata ni oro, no tiene dinero, pero que lo único que tiene es que en nombre de Yeshua, pues fue que podía ser sano. Entonces, pues acá hace este milagro eh, y pues nos enseña que cada vez que le predicamos a alguien y esa persona se arrepiente, estamos aproximando el retorno de Yeshua. La bendición, pues aquí él empieza, es sanado y pues esto causa pues que llene de asombro y espanto a los que lo estaban viendo. Eh, por acá también pues al ver esto, si no estoy mal, eh, perdón. Pues acá al ver la sanidad de este cojo, pues empiezan como como a cuestionarlos o como que quieren una explicación, algo así. Entonces aquí Pedro pues empieza a hablar acerca de Yeshua, empieza a dar testimonio de su grandeza, de su poder y también pues de que habían matado al autor de la vida. Entonces, aquí cuando en el versículo 15 de este capítulo, dice que y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, para los discípulos, al autor, el autor de la vida es el Dios mismo. O sea, para los apóstoles, Yeshua no era solamente un profeta o alguien más que vino, sino que era la imagen misma del Dios invisible, el Dios que no podemos ver. Pero que todo esto que sucedió de que mataron a Yeshua, esto tenía que pasar para que se cumplieran las profecías. Entonces, acá Pedro habla acerca de todo esto, les da un discurso y pues como que también toca sus corazones. Em, ahora vamos en el capítulo 4, pues acá también pues ya toman a Pedro y a Juan, los traen ante el concilio, donde son juzgados, donde les dicen donde, donde les prohibieron que no podían hablar acerca de Yeshua, pero les decía que no lo podían hacer, donde
O sea, no lo respondieron, o sea, no podían hacerlo porque primero era obedecer a Dios antes que a los hombres. En el capítulo 5 nos saltamos, habla acerca de Ananías y Zafira, donde ocurre la situación donde la pareja pues quiso vender su propiedad, pero no dio todo el dinero que pertenecía a, o sea, todo, o sea, dijeron mentiras de que estaban dando todo el dinero de su propiedad a los discípulos, pero pues ellos habían guardado una parte para ellos. Entonces, por causa de esto, pues trae muerte por haberle mentido al Espíritu Santo, por haber mentido al Eterno. Entonces, pues ahí nos enseña que debemos tener cuidado con lo que hacemos, porque el Eterno conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas y sabe qué cosas escondemos o qué es lo que hay en nuestro corazón o si estamos siendo justos o íntegros en lo que estamos dando o diciendo. Eh, pues, después, aquí vamos a leer el Hechos capítulo 5 versículo 25 al 39, por favor. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Peter? No, Gina. Chicos, ¿alguien que quiera leer? ¿De qué Yo no versículos a puedo qué leer, no. Si quieres te versículos? ayudo yo con este. Sí, 25 al 39 dale. dijiste, ¿verdad? Sí, por Vale. favor. Dice entonces así. Pero viendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Listo. Hasta ahí, Gracias, ¿verdad? Peter. Sí, por favor. Gracias. Bueno, entonces aquí vemos como que volvieron otra vez a coger a Pedro y a Juan. Y les dicen pues que si no les habían dicho que no predicaran, pero pues ellos seguían firmes en que pues era necesario obedecer a Dios primero antes que los hombres. Entonces nos enseña también que cuando nos digan que o nos pongan
nos limiten a hacer cosas que están en la palabra o que nosotros sabemos que no va a hacer porque está escrito, debemos responder con sabiduría y podemos responder también con como esta respuesta que respondió Pedro de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer primero su palabra, primero lo que está escrito, antes de lo que nos están diciendo o nos están ordenando. Entonces, por ejemplo, si en caso, por ejemplo, en mi familia, que me digan, es que le ordeno comer cerdo. No, es primero necesario obedecer a Dios, quien escribió o dejó claro que no vamos a comer ciertos alimentos antes que a mi familia si es necesario. Entonces, pues acá Pedro también dice que habla acerca de Yeshua. Dice, a este Dios se ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Entonces acá este versículo se puede relacionar con Corbán, con el sacrificio que se hacía, donde en el templo, por ejemplo, donde se tomaba el animal y la persona al ver al animal, pues que lo estaban sacrificando, lo estaban matando, pues sentía como un cierto culpabilidad o arrepentimiento, pues porque pues estaba matando una vida inocente que pues debería ser él. Entonces esto mismo hizo Yeshua al morir en un madero colgado, al dar su vida por nosotros, debe darnos arrepentimiento y perdón de pecados porque pues él dio su vida, él matamos a aquel inocente cuando nosotros debíamos estar en ese lugar. Eh, y pues también si nosotros tenemos el deseo de cambiar nuestra vida y de retornar a la palabra de Dios, Él nos dará el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es que se le dé a cualquiera, al igual que el don del arrepentimiento no se le da a cualquiera, sino hay que Dios quiere y también pues cuando uno quiere poner de su parte y cambiar su vida, arrepentirse o hacer un cambio, un giro, volver a la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos ese cambio o ese deseo de querer cambiar nuestras vidas, Él nos va a dar su espíritu para que podamos cumplir mejor su palabra. Él nos guiará cómo debemos cumplirla y cómo debemos obedecer. Y pues acá también ante esto que estaba pasando, habla Gamaliel. Gamaliel era un rabino muy importante en ese tiempo, que fue pues uno de los instructores de apóstol Pablo y pues que habla con sensatez y con sabiduría, decir pues que si esto es algo de hombres, pues se va a desvanecer, pero que si es algo de Dios, que lo que está pasando ahí con Pedro y todos los discípulos, pues no van a poder hacer nada porque es de parte de Dios. Entonces, es confiar en el Eterno y en que Él nos respaldará cuando vienen las cosas de Él. Bueno, el capítulo 6 al 7 habla de la elección de los primeros diáconos o servidores de mesa, podríamos decirlo así, en que estaba al servicio de la comunidad en atender necesidades o detalles. Eh, Peter, pues yo creo que volver a la diapositiva, por favor. Este, entre los cuales, entre los apóstoles estaba Esteban, que también era un joven que pues pasó de ser servidor de mesa, de alguien que estaba en servicio a la comunidad, a maestro del Sanedrín y último mártir de Yeshua. Entonces pues podemos ver lo que pasó, de que pues fue apedreado eh, por hablar acerca del Eterno, pero pues que no tuvo temor de hablar de Yeshua, ante el Sanedrín, ante el concilio, ante los fariseos, no tuvo temor, antes fue lleno del Espíritu para hablar y habló de una forma sabia, de una forma prudente, una forma elocuente, en la cual pues conectó la palabra, en la cual fue de principio a fin, empezó los patriarcas, con toda la historia del pueblo y llegó hasta su actualidad. Entonces también Esteban en su discurso, que está en el capítulo 7, nos da una enseñanza de cómo poder hablar, cómo dirigirnos a las autoridades de una manera respetuosa y de cómo hablar acerca de la palabra de forma organizada. Entonces, pues acá, pues Esteban después de lo que dijo, al último ya
pues irritó, digámoslo así, o hizo que se enojaran los fariseos y terminó apedreado, donde pues también estaría ahí el apóstol Pablo presente. La enseñanza que nos puede dar Esteban de esto es que también jamás debemos despreciar las pequeñeces en el ministerio. Por ejemplo, si solamente somos en el ministerio, somos colaboradores de atender a las personas o de servir las mesas o de cocinar, no debemos despreciar esas pequeñeces o esas pequeñas cosas que uno hace o esos labores, porque pues si somos fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Eterno. Entonces debemos aprender a trabajar en lo poco, en lo básico, para que pues podamos también aprender a trabajar ya en muchas más cosas o más adelante, en cargos más altos. Y pues también nunca debemos desanimarnos cuando alguien nos esté odiando al compartir el mensaje de salvación, como le pasó a Esteban, que Pablo estaba ahí, que de pronto se comía que estaba que se comía Esteban de la rabia y de la ira, pero que después ese mensaje, esa semilla cayó en el corazón del apóstol Pablo y dio fruto. Entonces, no debemos preocuparnos por porque si de pronto no le gustó a la persona lo que dijimos, porque tarde o temprano esa semilla, eso que dijimos, esa palabra dará fruto en esa persona o hará un cambio en su vida. Entonces, pues es no preocuparnos por ello, sino confiar en que el Eterno está en control de todo ello y Él sabe cómo obra. Capítulo el 8 al 9 habla acerca del avivamiento en Samaria, donde Felipe predica el Evangelio, se encuentra con un etíope que viene de Jerusalén y le explica la profecía que estaba leyendo acerca de Isaías 53. Le explica que esa profecía pues era el Mesías, era Yeshua, y donde también pues es bautizado, se convierte este etíope. Eh, entonces aquí vemos pues que el Eterno está revivando la casa de Samaria, está revivando los huesos secos, está trayendo, retornando otra vez al pueblo de Efraín. Mm, y pues acá en el capítulo 9 de 3 al 19, habla acerca de la conversión del apóstol Pablo. Entonces, no sé si alguien me ayuda a leer, por favor. Alguien que levante la manita. ¿De qué capítulo? ¿De qué versículos a qué versículos? 3 al 19. Ay, ¿cómo? Perdón, es que me escuché. El capítulo 9 versículo 3 al 19, por favor. Ah, ok. Si quieres, yo leo, Gina. Dale, gracias, Jess. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los
principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gracias, Judith. Bueno, entonces como acabamos de leer, pues acá Yeshua se le aparece a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esta expresión, en esta pregunta, podríamos también recordar Saulo, Shaul, rey Shaul, que perseguía también al rey David. Entonces, pues aquí hay como ese paralelo del rey Saúl y ahora Saulo de Tarso persiguiendo a David y al hijo de David. Entonces vemos que la historia se repite, pero que en este caso Saulo iría a ser este instrumento para llevar el mensaje a las naciones, a los gentiles, de acerca de Yeshua, de su ministerio. Em, pues aquí el Yeshua se le aparece, le habla, le dice que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, como porque se refiere a como que está haciendo un estorbo o un tropiezo, o sea, porque eres un tropiezo para llevar el mensaje. Pero pues el Eterno invierte eso y lo utiliza para que lleve su mensaje al final. Entonces, pues por más duro que sea alguien o por más rígido que sea alguien o por más malo que sea alguien, el Eterno puede cambiar esa dureza, esa maldad y hace un cambio en su vida para que ahora sea un instrumento de luz, de bendición para otros. Como le dice en el versículo 15, el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este y de los hijos de Israel sabemos que no es en el griego o en la mala traducción pusieron y, pero también se puede poner como, se traduce como ambos. Entonces sería llevar mi nombre en presencia de los en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces acá Ananías viene, le pone las manos en los ojos y se le caen como escamas de los ojos a Pablo. Entonces estas escamas también representan las escamas de donde vienen, de los peces, y los peces quienes son las naciones. Entonces Pablo entiende el misterio y que los gentiles no son simples extranjeros, sino son parte de la bendición que el Eterno, o de la promesa que el Eterno le dio a Abraham, Isaac y Jacob, de que serían su pueblo, que serían padres de multitudes de gente, de muchedumbre de naciones. Y también pues de la bendición que Jacob dio a Efraín y a Manasés cuando puso sus manos cruzadas, hizo como un símbolo de pez. Entonces, pues de que son los gentiles también parte del pueblo de Israel y no solo extranjeros. Mm, Aquí, pues bueno, ahora en el capítulo 10 habla acerca de la historia del lienzo que baja, el, el lienzo que, bueno, cuando Pedro está orando en la azotea y ve como una visión, tiene como un éxtasis, creo que es, y baja un lienzo con diferentes animales impuros y le dice que Pedro mata y come. Pues acá es donde se malinterpreta de que esta porción es ya la autorización de Dios de que podemos comer animales impuros, pero pues sabemos que Dios no se puede contradecir. Eh, este lienzo que baja del cielo podría ser también como un talí o una manto de oración que tomado las cuatro puntas es como los tzitzit o los flecos del talí.
Para entender pues este pasaje, pues nosotros ya lo entendemos de que no se refiere a que ya podemos comer animales impuros, sino a que los gentiles son parte del pueblo. Pero para entender este capítulo, este pasaje, podemos leer Jeremías 31 27 al 29. No sé si lo podemos leer rápido, Peter. Si me puedes colaborar leyéndolo, por favor. Y lo leo enseguida. 31, 27 al 29 me dijiste, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Gracias, Peter. Entonces, acá podemos ver, dice en el primer versículo, en el 27, que dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, ya que habría una mezcla entre Israel y las demás naciones. Entonces, ya está profetizado esto acerca de, pues, de que el Eterno juntaría, digamos que está, o sea, como que haría esta mezcla pero que, o sea, ambos son parte del pueblo de Israel, o sea, tanto gentiles como los judíos. Y pues se podría decir que los gentiles son, los representa como la simiente de animal, se podría decir o inferenciar de esta porción. Entonces, él va a coger estas dos simientes de Judá, de los gentiles o de los extranjeros, y va a traer de allí las ovejas perdidas de la casa de Israel y las va a hacer un solo pueblo, o sea, su pueblo Israel. Eh, entonces, pues sabemos que este capítulo, ya entendiendo, pues no es la autorización de comer los animales impuros, sino la restauración o la purificación del pueblo Israel entre las naciones, y pues que, como lo dice Pedro en el verso 15 y 28, que dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, que eso es lo que dice el Eterno. Y en el 28, versículo 28, Pedro dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, pues el Eterno no hace acepción de personas, sino Él puede utilizar a quien quiera y puede hacer que, o sea, cualquier extranjero o gentil pueda retornar, pueda volver a su pacto, pueda ser parte de su pueblo Israel si él lo desea. Como él dice, no es tanto de que quiere ni de que corre, sino de que él tiene misericordia. En el capítulo 11 y 12 es acerca de la iglesia de Antioquía, donde se les da eh, el término de cristianos a los discípulos. Eh, Jacobo es el primer apóstol al cual matan, o sea, es el primer mártir. Y luego de la muerte del apóstol, bueno, Jacobo, arrestan a Pedro, y pero que pues milagrosamente es liberado de la cárcel. Entonces acá podríamos hacernos pues la pregunta de por qué Jacobo murió y Pedro sí fue liberado. Es que Dios quería más a Pedro y a Jacobo no. No, pues es porque ya el tiempo de Jacob concluyó, o sea, su misión en esta vida, su testimonio, su propósito ya había terminado y por lo tanto ya era tiempo de que partiera. Entonces, es lo que pasa en nuestras vidas, de que cuando el Eterno permita que ya seamos llevados con Él, es porque nuestro propósito, nuestro testimonio todavía ya terminó. Y si todavía no nos vamos con Él es porque tenemos todavía mucho que hacer o porque Él tiene todavía planes para nosotros. Mm, por favor, seguimos con la sección 3 y la última, please.
Bueno, la sección 3 se enfoca ya a los hechos del apóstol Pablo como tal. En los capítulos 13 y 14 habla del primer viaje misionero con Bernabé, donde es apedreado en Listra. Eh, Dice que pues quizás podría haber muerto allí, pero que resucitó, porque pues dice que lo echaron fuera de la ciudad porque pensaron que había muerto. Entonces puede que si haya muerto, puede que no, no sabemos bien. Pero algunos comentarios judíos dicen o relacionan este pasaje con lo que él narra de su viaje al tercer cielo, que está en Colosenses 12, perdón. Entonces dice que él murió, pudo haber muerto, pero pues al morir tuvo la posibilidad de ir al tercer cielo, ver todo lo que vio, que él narra, y volvió a resucitar. Pero pues no sabemos. Eso es como algo que menciona Joseph en el audio. Capítulo 15 habla acerca del concilio de Jerusalén, que es la continuación de Hechos 2, donde millares de gentiles abrazan la fe, por lo que los apóstoles hacen un concilio para saber si se les convierte al judaísmo o no se les imponen todas las leyes, sino que se les limita a ciertas cosas y lo demás lo van aprendiendo en las sinagogas. Entonces, ahí dicen, ahí es donde entra el conflicto de que si los circuncidamos, de que no. Entonces, pues ahí donde si no estoy mal, Santiago nombra o cita al apóstol, al profeta Amós, en el capítulo 9, que ya lo habíamos visto anteriormente, en el que pues está cumpliendo de que los gentiles no son simples extranjeros, sino son retoños de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que están siendo parte del levantamiento del tabernáculo caído de David. Entonces, pues acá solo se les prohíbe ciertas cosas a los que están retornando, a los que se están convirtiendo, de no comer sangre, de no comer ahogado, de las ciertas cosas en la prohibición sexual y ciertas cosas así. Y ya lo otro dicen que ya lo irán aprendiendo. Entonces también pues cuando una persona está retornando la palabra, pues a eso no quisiera decirle todo en un minuto, pero debemos ser como pacientes de ir poco a poco, que también Dios lo vaya guiando o enseñando a esa persona en su caminar. Mm, También inicia el segundo viaje misionero en el capítulo 15 de Pablo con Silas. En el capítulo 16 ya se une al viaje de Pablo Timoteo. También Pablo tiene una visión de un varón macedonio que quizás puede ser Lucas, que el médico que escribió esto, que luego se incluye, él se habla como en primera persona ya en los capítulos posteriores. También se relata el suceso sobrenatural cuando Pablo y Silas están en la cárcel y empiezan a orar a Dios después de que han sido lastimados, azotados, golpeados. Y eh, aún así, después de su dolor, a pesar de su situación, ellos siguen alabando a Dios, ellos lo glorifican y ocurre el milagro de que las cadenas se les sueltan y la cárcel es abierta. Pero pues que todo esto sucedió con un propósito para que el carcelero de Filipos se convirtiera junto con toda su familia. Entonces a veces las cosas que nos pasan no son en vano, sino que Dios las puede utilizar para hablarle a otros o para que podamos dar testimonio de Él ante otras personas. En el capítulo 17 habla acerca del testimonio en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Empieza a viajar Pablo por diferentes lugares y empieza a dar a conocer la palabra del Eterno y a Yeshua. Capítulo 18 al 20 habla del tercer viaje misionero de Pablo. Capítulo 28 ya es el Vía Crucis del apóstol Pablo, sus últimos días en Roma, donde moriría allí. Capítulo 21, Pablo estaba tan empeñado al hablarle a los judíos que desencadenó pues toda la situación de su arresto y pues de que lo toman y que lo querían matar, pero luego lo llevan aquí, luego lo llevan allá, empiezan a cargarlo por diferentes zonas, pero pues también a donde quiera que lo lleven, él da testimonio de, de Yeshua y pues se cumple lo que Yeshua le había dicho de que iba a ser testimonio en diferentes lugares y donde lo llevaron, él fue testimonio
y aprovechó esos momentos para hablar de la palabra del Eterno. Después también nos enseña a nosotros de que debemos tener esa capacidad del apóstol Pablo para aprovechar cada minuto, cada segundo, cada momento para hablar de Yeshua, para hablar de su palabra, para conocer el mensaje de salvación. Mm, Entonces, Pablo pues acá andaba conforme a la ley de Moisés y del Eterno, y pues después de todo lo que él pasa, comparece con las autoridades romanas, él apela a Roma, eh, porque los judíos estaban que bueno, o sea, después de todo lo que había pasado, él decide apelar a Roma porque pues está viendo como una injusticia ahí, pero también pues su propósito era también ir a predicar a Roma. Entonces, pues por algo tenía que todo encajar. O sea, el Eterno permite que todas las cosas encajen para que él pudiera ir a Roma a hablar y dar testimonio allí. Mm, En el capítulo 26, Pablo da su mensaje al rey Agripa, donde este rey era linaje de Herodes y donde pues él se siente confiado de hablar, de dar su testimonio porque los Herodes estaban familiarizados o acerca de las leyes de los judíos o de la palabra de los judíos. Entonces pues ellos tenían cierto conocimiento de los profetas y de la Torá. Entonces, pues acá Pablo empieza a dar su mensaje, empieza a dar su testimonio ante el rey y pues casi lo convence, pero pues el rey se mantuvo en su posición de no querer ceder al mensaje que Pablo le habló. Mm, y pues vemos la esperanza del apóstol Pablo, que es que cualquiera que escuche su mensaje entienda el misterio de las dos casas de Israel, su restauración, su reunificación y el avivamiento, cumpliéndose así las profecías dichas por el Eterno acerca de sus profetas, como Ezequiel, Jeremías, Amós, diferentes profetas que hemos visto a lo largo de todos estos estudios. Capítulo 27 y 28 habla acerca del naufragio y predicación del apóstol Pablo en la isla de Malta. También testimonio anciano ante la comunidad judía de Roma. Y pues ya Pablo se queda 2 años en Roma en una casa alquilada. Entonces vamos a leer ya por último el capítulo 28, por favor, Peter. Del 17, versículo 17 al 31. ¿Quieres que ese lo lea yo, verdad? 17 al 31. Sí, por favor. Vale, vamos a leer entonces. Dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo y contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la plaza, asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y permaneció Pablo 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Gracias, Peter. Bueno, entonces acá, eh, ya pues acá Pablo da sus últimos discursos, digámoslo así, ante los judíos. Pablo se esforzó en su viaje, en su vida, a tratar de hacerle entender a los judíos acerca de Yeshua, hablarles del ese mensaje de salvación, pero pues se cumplió lo que ya estaba escrito por el profeta Isaías, de que no iban a entender, no iban a comprender, iban a estar cerrados. Pero todo eso, pero el Eterno permitió que los judíos siguieran cerrados y como duros para que el mensaje pudiera llegar a nosotros, a los gentiles, y pudiera así cumplirse las promesas que él había dado a nuestros patriarcas. Entonces, pues acá ya Pablo se puede decir que se rinde y dice, bueno, ya no me voy más a los judíos, me voy a los gentiles. Y pues acá dice que Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada. 2 años podríamos relacionarlo con 2 milenios. Casa alquilada en Roma se puede decir como el exilio entre las naciones. Entonces, pues dando a conocer el mensaje de Yeshua a todos los que vienen a él. Entonces, Pablo ha sido pues un personaje, por ejemplo, en la religión cristiana, digámoslo así, que ha sido como de seguir, un ejemplo a seguir y pues que ha hablado acerca de Yeshua. Entonces pues ha permanecido como en esa zona, en el exilio, hablando acerca de Yeshua y pues que ha hecho que muchos crean él, en el Mesías. Eh, entonces pues bueno, fue todo. Ahora vamos a la oración por la revelación, por favor. Bueno, en el libro de los Hechos continúo, perdón, eh, la oración por la revelación, Hechos 28, 28 al 31, dice, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Yeshua abiertamente y sin impedimento. Entonces, a pesar de que Pablo estuvo en esta casa, siguió hablando de Yeshua y recibiendo a todos a quienes venían para dar el mensaje de salvación. Texto a memorizar, por favor, Peter. ¿Sí cargó? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Listo, ya te escuchamos. Yo sí, por lo menos. Sí, se escuchó lo que dije, o se había cortado. Se cortó, Gina, ¿nos puedes repetir? ¿Y si se escuchó lo anterior que había dicho o se cortó? Se escuchó la parte de oración por revelación, pero yo no he escuchado nada de texto para memorizar, no sé los demás. Ah, no.
No, todavía no he hablado de eso. Ah, bueno, gracias. No, Eh, bueno, este es el texto de memorizar, Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ese es el ejemplo que hemos seguir de los apóstoles, en perseverar en la doctrina es en la palabra, en lo que el Eterno nos dejó, en la enseñanza de Yeshua, en la comunión unos con otros, aprendiendo a convivir en comunidad y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, pues vamos a orar. ¿Me escuchan bien, cierto? No se ha trabado. Sí, te escuchas bien, sí, Gina. te escuchamos bien. Listo, vale, gracias. Bueno, Padre Celestial, amado Rey, te doy muchas gracias por esta clase que nos has permitido tener. Gracias, Padre, por permitirme dar a conocer tu palabra, poder explicar este libro de los hechos. Gracias porque pues, aunque el internet a veces estuvo intermitente, pero pude pues dar la clase. Gracias por tu amor, gracias por ese plan de salvación tan perfecto y hermoso que tú tienes para con tu pueblo Israel. Gracias, Señor, porque tú no haces excepción de personas, porque Padre eterno, tú, los gentiles son parte de tu plan, son parte de tu propósito. Gracias, Padre, porque las naciones sacarás a tu pueblo Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ayúdanos a tener misericordia de nuestros hermanos, de los que están hasta ahora empezando en tu palabra. Ayúdanos a tener misericordia de ellos, poderlos ver con buenos ojos, poderlos ayudar a caminar en tu palabra y tener paciencia. Y pues ayúdanos a ser como el apóstol Pablo, perseverante y hablar de ti a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por tu palabra y por tu hijo amado Yeshua. Melech Mashiach. Amén. Eso es todo. Muchas gracias, Peter, por tu ayuda. No No sé hay si haya gracias. preguntas, reclamos. Parece que no, Gina. Volvemos contigo, Fer. ¿Estás por ahí, amigo? Sí, ahí me escuchan. Sí, sí, te escuchas, Fer. Ah, súper. Pues muy bien, no sé si alguien tenga preguntas al respecto del libro de los Hechos, algún dato curioso que haya estudiado también por ahí o algo nuevo que haya aprendido el día de hoy que no sabía desde antes y que quiera agradecerle a Gina. Si no, pues yo, Gina, por la clase. Shabbat gracias. shalom a todos. Venga, Oscar, nos vemos. Nos vemos el próximo Shabbat. Sí, pregunta Isaac si hay jueguito. Eh, Peter, ya no supe si sí me quisiste hacer cambio y tú hacer la actividad, pero si no, pues lo dejamos para la próxima. Me gustó la clase, Gina, dice Ari, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Eterno dirija su rostro hacia ti y te dé shalom. Muy bonita bendición, gracias Ari. Rachel también agradece por la clase. Judith también. ¿Qué dices, Peter? ¿Tendremos activity pues es que ya también ya va a ser hora de la reunión mundial. Si quieren la actividad la dejamos para la siguiente. Se las intercambiamos por Sí, el si gustas, receso. Fer, está bien. Sí, y disculpen, se me desconectó un minutito, pero ya estoy aquí de vuelta. Sí, si Ah, gustas, la podemos dejar para la siguiente sesión. bueno, está bien, la dejaremos entonces para la siguiente sesión. Sí es triste porque nos divertimos, pero ya va a empezar la reunión mundial y no queremos eh, como tomar ese tiempo. Así que mejor 10 minutitos para Sí, que me parece bien. vale.
Listo, pues Sí, chicos, hay una Shabbat disculpa, Shalom. chicos. Tuve un temita y me pude conectar hasta más tarde, por eso empezamos más tardecito, pero ahí estamos. Disculpa que te interrumpí, Fer, listo. No te preocupes. Pues ya está, chicos, un abrazo. Gracias, Gina, por la clase. Ese es justo el objetivo de estas reuniones, que cada vez más se animen ustedes a compartir de lo que han aprendido, porque ya hemos dado varias vueltas a la Biblia, o sea, de manera resumida, pero creo que conocimiento sí han adquirido bastante y es muy bonito que puedan compartir también el aprendizaje que ustedes han tenido. Muchas gracias y gracias a Dios por tu vida, Gina. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están aquí y espero que nos podamos ver el próximo Shabbat. Eh, Probablemente yo tenga conexión limitada porque no sé cómo va a estar la cirugía de mi esposita, pero si me puedo conectar, con gusto, aquí nos vemos. Gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí. Shabbat Shalom y nos vemos muy pronto. Saludos a todos, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Gracias. Chao, shalom. chao. Que estén bien. Hola. Shabbat shalom.